Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. En su informe denominado Gobierno Fuerte, Estado Débil, el analista político Héctor Corrales presenta una radiografía de cómo se mueve el tablero político y escenarios que se avecinan con las elecciones del 30 de noviembre. El primer escenario que plantea es la continuidad de Libre con victoria con margen suficiente, que si bien puede ser cuestionada, no generará una crisis sistemática inmediata por la fragmentación de la oposición. El deterioro de la institucionalidad lo que está causando es que la capacidad del CNE para llevar a cabo un proceso electoral de calidad y legitimar los resultados de las elecciones va a ser bastante cuestionado. O sea, los escenarios no son favorables para una transición pacífica. El escenario dominante es a donde gana Libre con un cierto margen que va a ser cuestionado, pero va a ser manejable. El otro escenario es que la oposición gana con un margen mínimo. El resultado será reconocido por las misiones de observación de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea, mientras las misiones de Cuba y Venezuela denunciarán fraude. El oficialismo desconocerá el resultado y lanzará su narrativa de conspiración. Por su parte, cada consejero defenderá su versión que favorecerá a su partido. Después un escenario donde gana la oposición, pero por un margen demasiado pequeño, pero Libre continúe en el poder. Y después el tercer escenario, que es menos probable, es que la oposición gane con un margen bastante amplio. Esta reconocida socióloga coincide en algunos aspectos revelados en el informe. La oposición, los dos partidos políticos, están interesados en que haya elecciones porque también ellos pretenden volver al poder y ese sería el único mecanismo para hacerlo. Pero también Corrales plasma el escenario sorpresa, la emergencia de una figura unificadora y la ruptura constitucional. Es un outsider de outsiders, alguien que todavía no hemos visto en Honduras y eso pues podría ser a través de una candidatura independiente. Otro escenario de baja probabilidad, pero es algo que siempre está sobre la mesa, es la ruptura constitucional. La ruptura constitucional no está en los planes de Libertad y Refundación, asegura este parlamentario. Libre y nosotros somos los más interesados en que haya un proceso electoral, primero un proceso electoral transparente y un proceso electoral democrático y un proceso que permita que la voz del pueblo y la voluntad popular quede expresada en ese proceso. También el informe plantea una debilidad institucional en el CNE que solo se podrá revertir con un pacto entre las élites políticas del país. Vamos a tener un interesante programa con el director de Nodo. Nodo es un laboratorio de investigación en el país. Recuerdan ustedes que anualmente hay una universidad en Estados Unidos que califica al Foro Social de la Deuda Externa de Honduras como el principal tanque de pensamiento del país. Por lo menos en los últimos años esta universidad ha dicho, ahí está el principal tanque de pensamiento, en el FOSDE. Pues bien, Héctor Corrales, que lo tengo a mi izquierda, es el director de Nodo, otro tanque de pensamiento e investigación de Honduras. Ahí lo tienen en pantalla. Nodo no es una abreviatura, justamente antes de comenzar el programa le consultaba a Héctor Corrales. Un nodo se refiere a un punto o lugar de conexión en un sistema o red. Puede ser un punto físico en una red de computadoras, un elemento en una estructura de datos o un punto de origen o intersección en un esquema o gráfico. Entonces ya Nodo como laboratorio de investigación, como laboratorio social, ¿cómo lo asocia Héctor para explicación de la gente que nos ve ahora mismo? Bueno, buenos días y muchas gracias por tenerme y un placer estar con Eugenio y con don Aníbal que se nos une pronto. Bueno, Nodo nace realmente hace poco y el nombre sale de la idea de que no es una estructura fija en términos de su personal o sus temas, sino
algo que es un punto de conexión para coleccionar diferentes expertos también y trabajar en diferentes temas. Entonces, de ahí nace la idea, pero también con un apalancamiento fuerte de tecnología, por ahí va el nombre. Muy bien. Ya anticipó Héctor Corrales, nuestros otros invitados, el sociólogo, actual director del Instituto Nacional de Estadísticas, don Eugenio Sosa. Bienvenido, Eugenio. Gusto, es un placer tenerlo aquí en el programa, igual que al exdiputado y analista político, don Aníbal Calix, que está en la ciudad de Los Zorzales. Aníbal, buenos días. ¿Todavía hay zorzales en San Pedro Sula o ya no? No, buenos días a Renato, a ti, a don Eugenio, a Héctor y a toda la audiencia. Definitivamente sí, todavía tenemos. Lastimosamente sí hemos hecho no muy bien trabajo de mantener el ambiente para ellos, pero afortunadamente todavía existen. Muchas gracias, Aníbal. Miren, va a ser un interesante programa que va a generar seguramente disensos y polémica. No entenderían esto ustedes, ya anticipamos algo con la historia que nos contó el periodista Mario Landa, pero es un breve resumen ejecutivo. Según el director de Nodo, Héctor Corrales, este laboratorio de investigaciones del país, el tablero político actual presenta una democracia formal que opera como fachada. Ya desde que uno comienza leyendo el resumen ejecutivo, ya dice, ¿y esto? El tablero político actual de Honduras presenta una democracia formal que opera como fachada, mientras las reglas reales del juego son dictadas por una maquinaria de poder cuyo objetivo primordial es resistir el cambio. Fíjense bien, aquí el debate político es que quienes no quieren el cambio son los de la oposición. No quieren el cambio. Pero este resumen ejecutivo de Nodo comienza diciendo que las reglas del juego en este país actualmente son dictadas por una maquinaria de poder cuyo objetivo primordial es resistir el cambio. Bueno, será interesante. ¿Quiénes no quieren el cambio? Si los que dice el sector oficial, la oposición, o es la misma maquinaria oficial, el gobierno. La división de la oposición no es accidental, sino producto de un equilibrio explotado y parcialmente creado por el oficialismo. Esta maquinaria ha capturado o debilitado instituciones claves, incluyendo al Consejo Nacional Electoral, que ha abandonado su rol institucional para convertirse en campo de batalla partidario. Las Fuerzas Armadas, por su parte, exhiben una tensión entre su cúpula alineada con el gobierno y los mandos intermedios que resienten la politización de la institución. En el plano internacional, el gobierno explota el equilibrio geopolítico entre Estados Unidos y China como espacio de maniobra, cooperando en lo urgente mientras cultiva una narrativa refundacional útil para consumo interno. El control ejercido por el clan Zelaya, con Mel como arquitecto en la sombra, trasciende la mera disciplina partidaria. Se basa en una ingeniería política que incluye control vertical de libre pese a fisuras visibles, instrumentalización selectiva de instituciones, manipulación y fomento de división y una ventaja decisiva en acceso a información e inteligencia. Esta arquitectura compensa la baja popularidad y el descontento por la gestión gubernamental. A pesar de las ventajas que otorga el poder, Libre comienza a fatigarse a lo interno por una disociación gradual de su discurso revolucionario y la práctica del poder. Sus militantes notan la discrepancia, llegando a un punto álgido en las primarias con señalamientos de fraude entre diferentes corrientes. El escenario dominante es la continuidad de Libre, con una victoria cuestionada pero manejable, sostenida por ventajas estructurales y opositores que no se coordinan. Otro escenario plausible
es el de un quiebre sistémico, resultados ajustados, reconocimiento dividido y bloqueo institucional de una transición pacífica. Me interesa este punto. El escenario dominante es la continuidad de Libre, con una victoria cuestionada pero manejable, sostenida por ventajas estructurales y opositores que no se coordinan. Otro escenario posible es el de un quiebre sistémico, resultados ajustados, reconocimiento dividido, unos países que sí, que el gobierno es legal, otros que no, ese país no tiene gobierno legal, ganó con fraude, y bloqueo institucional de una transición pacífica. En este tablero, cada actor enfrenta un dilema estratégico distinto. Libre busca consolidar su control institucional, la oposición necesita coordinarse al menos para defender el voto, las Fuerzas Armadas buscan refugio en la ambigüedad y los actores internacionales calibran su intervención para evitar un colapso. Lo que está en juego va más allá de una contienda electoral. Se define la capacidad del sistema político para procesar el conflicto sin quebrarse. Hasta ahora, el oficialismo ha sido más sofisticado que sus adversarios. Ha sabido explotar las vulnerabilidades del sistema y contener la presión externa mediante concesiones prácticas en temas sensibles. No gana por fuerza, sino por diseño. No impone, administra. Y en ese margen se va a jugar la resiliencia o el agotamiento de la democracia hondureña. Hombre, tenemos tema hoy para debatir. Claro. Tenemos temas para debatir, don Héctor Corrales, autor de esta investigación de Nodo. Tenemos temas para debatir, don Eugenio Sosa. Tenemos temas para debatir, don Aníbal Calix. Y entre los hallazgos que encuentra esta investigación está: la oposición está atascada en un equilibrio perverso. Es lo que cree Héctor Corrales. La oposición está atascada en un equilibrio perverso. Las Fuerzas Armadas resurgen como polo político. Competencia geopolítica, Estados Unidos-China como espacio de maniobra. La sociedad civil, el poder latente. Proyección dominante, continuidad con riesgos sistémicos latentes. Proyección dominante, continuidad con riesgos sistémicos latentes. ¿Tú crees que continúa el gobierno, Héctor? Estaban bien apretados los dos escenarios y el principal que salía por poco era la continuidad de Libre, pero con riesgos bastante fuertes de una crisis de gobernabilidad. Explícale a la gente qué significa riesgos sistémicos. Bueno, como lo decía en el resumen ejecutivo, es la capacidad del sistema para poder procesar sus crisis políticas. O sea, la institucionalidad que tenemos es la que está encargada de procesar o administrar los procesos políticos electorales acá. A medida que tenemos el colapso del CNE y el deterioro del resto de la institucionalidad y un alineamiento visible de otras instituciones democráticas y de justicia en Honduras, y nos acercamos a un escenario en el que los resultados no van a ser totalmente claros en una victoria para cualquiera de los dos, la legitimidad que se le da a los resultados está en el aire. ¿Quién se la da? Entonces se la dan las calles, se la dan los observadores internacionales, se la dan las Fuerzas Armadas, se la da la comunidad internacional, la sociedad civil, los medios, las redes sociales. Entonces en ¿quién es el que realmente queda como el árbitro? Si no tenemos un árbitro en el que la sociedad pueda confiar por su deterioro institucional, pero su deterioro adrede. Muy bien. Vamos ya con las dos preguntas, por favor, Lucecita, las vamos a elaborar aquí en el aire y ya en minutos escuchamos a Eugenio Sosa y a Aníbal Calix. Y la primera pregunta que vamos a formular, son dos preguntas hoy, son dos preguntas. ¿Piensa usted
que esta democracia formal de Honduras opera como fachada? Tiene sus dudas severas Héctor Corrales de que esta sea una democracia formal. Él cree que esta es una fachada. Por eso la pregunta. ¿Ya la tiene la primera pregunta? ¿Me la repites, por favor, que escuche el público? ¿Piensa usted que esa democracia formal de Honduras opera como fachada? No, ahí hay un errorcito. Es lo que está diciendo, que en este tablero político actual, que el tablero político actual nos presenta, dice, una democracia formal que opera como fachada. Entonces venimos nosotros y preguntamos, ¿es esta una democracia formal que opera como fachada? No, está bien la pregunta. ¿Es esta una democracia formal que opera como fachada? No estamos asegurando, estamos preguntando. Pero es que no tendría sentido esta si no viene la segunda pregunta inmediatamente. ¿Cree usted que las reglas del juego en Honduras ahora mismo son dictadas por una maquinaria de poder presidida por el clan Zelaya con Mel a la cabeza? Es que si no van las dos no se entienden las preguntas. ¿La tienes? Vamos a ver. ¿Cree usted que las reglas del juego en Honduras ahora mismo son dictadas por una maquinaria de poder presidida por el clan Zelaya con Mel a la cabeza? Sí, ya las van a ver en pantalla esas preguntas. Partimos de esta investigación hecha por Nodo, el Laboratorio de Investigación Social y Política que dirige Héctor Corrales. Y hoy tenemos aquí como contraparte a las afirmaciones. ¿Ya conocías este informe? El informe no, ahorita me lo acaba de pasar apenas. Bueno, Eugenio Sosa, y tenemos a otro analista, a Aníbal Calix. Ya, inmediatamente después de esta primera pausa comercial, el espacio será de ellos para el debate y vamos a comenzar con Eugenio y luego con Aníbal, porque ahí trae unas gráficas para sustentar su investigación don Héctor Corrales, familia de Arturo Corrales. No, es que, mira, cuando se menciona el apellido Corrales, uno tiene que investigar si está asociado a Arturo, no porque Arturo sea una persona mala, yo considero que Arturo es un hombre muy inteligente, pero muy inteligente. ¿Cómo te lo imaginas? Que es asesor de 12 años de gobierno nacionalista y dicen que ahora también es asesor de Mel. No, y algunos dicen que es el que más ha influido en la democracia de fachada y no se le menciona. Está bueno eso, que Arturo es el que más ha influido en la democracia de fachada que tenemos y no se le menciona. Pausa y volvemos con Frente a Frente. Como pregunta, los días. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Cárceles mexicanas usan hondureños, Cárteles mexicanos usan hondureños para vender fentanilo en Estados Unidos. Es la nota que destaca a esta hora tunota.com. Cárteles mexicanos usan hondureños para vender fentanilo en Estados Unidos. Cárteles mexicanos usan hondureños para vender fentanilo en Estados Unidos. Gabriel Rubí se defenderá en libertad por fraude de ventiladores en pandemia. Extraditan desde España a hondureño acusado de extorsión continuada. Vaya, lo último que nos faltaba.
Me gustaría ser papa Donald Trump en sus primeros 100 días de gobierno. Hombre, ahí sí mucha gente diría, ahí está la bestia, diría mucha gente. Hoy sí ya son tiempos apocalípticos. No, pero fíjate que me gustaría que abrieras el principal titular. Yo invito a la gente que si quiere conocer más de que a Donald Trump le gustaría ser papa, que lo haga, pero mejor la entrada de la primera nota, de la nota o del titular que más destaca tu nota, lo del fentanilo. Lo del fentanilo. Ok, vamos con esto y terminamos la sección. Estoy leyendo los titulares que destaca a esta hora tunota.com. Vamos con lo del fentanilo, que utilizan a hondureños en cárceles mexicanas. Vamos con lo que dice el IDE, la entrada, el principio de la noticia. Clip ahí, correcto, gracias. Desde el Porvenir, Francisco Morazán, no sabía que era mi pueblo, francamente, si me doy cuenta, no leo la nota. Desde el Porvenir, Francisco Morazán, hasta las esquinas más peligrosas de Portland, los hondureños son hoy piezas clave de los cárteles mexicanos. Ahora sí, ya me interesó más todavía esta nota. En junio de 2024, el nombre de Orlin Vázquez cruzó una frontera invisible. Pasó de ser uno de los muchos hondureños del Porvenir, Francisco Morazán, a convertirse en objetivo prioritario de la Corte Federal de Oregon en Estados Unidos. Con 39 años, y son cipotes, Eugenio. Son cipotes del Porvenir, sobre todo de las aldeas del Porvenir. Claro. El hondureño lo acusaron de formar parte de una conspiración para traficar fentanilo en Portland, una ciudad donde los agentes antidrogas aseguran que hoy son los hondureños quienes dominan las esquinas. Si hace poco salió una publicación que estaban dominando Los Ángeles y ahora es en Portland. El 2 de abril de 2025 a Velázquez lo extraditaron. Es el cuarto hondureño en enfrentar ese destino este año, pero su caso fue más que un número. Reveló un patrón, una estrategia, una conexión transnacional que involucra a los carteles mexicanos más temidos del continente. Mira que me agarró de sorpresa, ya no. Vámonos al principio de la nota. Al principio quiero leer lo de así usan cárteles mexicanos a hondureños para mover fentanilo en Estados Unidos. Saben que fue sacudida la que yo experimenté, porque yo solo leí el titular, no había visto todavía los principales titulares de tunota.com. Cuando leo desde el Porvenir, Francisco Morazán, ahí sufrí un impacto, porque yo nací en ese pueblo, quiero a mi pueblo, de ahí tengo mi ombligo, mi primer diente de leche en una teja de mi casa. Hasta las esquinas más peligrosas de Portland, los hondureños son hoy piezas claves de los cárteles mexicanos. Y es que hay mucho migrante del Porvenir y de todos esos pueblos aledaños al Porvenir. La parte norte de Francisco Morazán. Se van los hipotes para allá, se asocian con esos cárteles, regresan aquí y luego se convierten en esto, desafortunadamente. Los invito para que terminen de leer ustedes entrando a tunota.com ahora mismo sin dejar de vernos a nosotros. Hoy en Tu Nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Lo invitamos a que opine a través de nuestros medios 9773-6065, nuestro número de WhatsApp y nuestras cuentas Frente a Frente HN. En base a las dos preguntas que tenemos hoy en Frente a Frente. La primera, ¿piensa usted que esta democracia formal de Honduras opera como fachada? ¿Cree usted que las reglas del juego en Honduras ahora mismo son dictadas por una maquinaria de poder presidida por el clan Zelaya con Mel a la cabeza? Estas son las dos preguntas de hoy. Envíe sus comentarios a través de las diferentes cuentas en redes sociales. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. No, hoy sí ya tengo claro cómo debe ser esa primera pregunta. ¿Piensa usted que la democracia de Honduras es una fachada? Sí, ahí está más directo.
y no estoy manipulando lo que dice en su resumen ejecutivo Héctor Corrales. ¿Piensa usted que la democracia de Honduras es una fachada, que la democracia formal de Honduras es una fachada? Bueno, Eugenio Sosa, ¿cómo valoras este resumen ejecutivo? Ya Héctor Corrales va a sustentar toda esta investigación que ha hecho y que publica en esta semana. Sí. Bueno, antes de hacer 3 anotaciones, Renato, permítame disculparme por la broma, por si he molestado ahí a varias gente y yo personalmente no tengo nada contra Corrales, ¿verdad? Pero sencillamente fue algo, no, a mí no te preocupes. Algo espontano de una broma aquí. Nadie tiene nada contra Arturo. En la tertulia. Esto más la gente me está reclamando porque dije que no dejé responder a Héctor, si es familia de Arturo. Sí, lastimosamente no lo veo hace mucho tiempo, pero es tío segundo mío, sí. Ah, bueno. Pero sí, a mucha honra. Bueno, son inteligentes ambos. Renato, mira, y también porque esto es importante en el resumen ejecutivo y en el análisis que ya anticipaste, y quiero hacer 3 anotaciones. Sí. La primera, mira, sin desconocer en los últimos años la presencia activa, el protagonismo del expresidente Zelaya conduciendo a Libertad y Refundación, el hecho de atribuirle una serie de supuestas conspiraciones y de intervenciones, etcétera, en muchos elementos nos nubla el análisis y nos impide comprender esta complejidad política que tiene Honduras y la complejidad democrática y los desafíos democráticos. Porque de alguna manera opera un reduccionismo y aunque si lo reflexionamos contigo aquí a fondo, me dirás no, pero toda pregunta lleva tras de sí una idea, una posible respuesta. Estudiamos nosotros, que es lo que intentamos hacer investigación o hacemos investigación. Y creo que esto muy bien lo sabe alguien como Héctor, que está haciendo estudios. Entonces, creo que hay que ponerle atención a eso, ¿no? Y creo que se va más allá de muchas cosas, ¿no? Cuando uno entra a estudiar sociología, lo primero que le dicen, entienda que la realidad es una dinámica de actores y de relaciones y nadie, por mucho poder que tenga, incluso tiene la capacidad de imponerla y determinarla. O sea, yo creo que esto es importante. Y segundo, porque lo debo decir, porque de alguna manera contribuye y aumenta y exacerba una idea de que una persona es responsable de una situación que vive el país. Yo esto lo he visto reiterado, se puede demostrar con hechos, no es nada más este programa ni tu pregunta, Renato, pero quiero decirlo, me parece que es importante decirlo. Es eso, el primer elemento que va sobre este tema, ¿no? Me parece que la primera es una discusión más abierta, la primera pregunta que nos permite ahondar con mucha mayor reflexividad, para decirlo de alguna manera. El segundo punto, y que también va con la pregunta, pero ya con lo anticipado del análisis, mira, y es un poco un equilibrio en la valoración de la democracia que tenemos y de todas las carencias y falencias que todavía tiene el sistema democrático hondureño. Es un problema histórico, que ahora vivimos una nueva realidad política, porque mira, ahora lo que tenemos nosotros, en verdad, es una competencia política diferenciada, que cuando no existía en un sistema político bipartidista monoprogramático, sencillamente las discusiones que podía tener un organismo electoral donde siempre estaban los partidos, se resolvía más fácilmente en las casas de determinada gente con poder y con influencia. Y esa era la dinámica. Ahora tenemos una dinámica construida después de la crisis del golpe de Estado y de una configuración del sistema de partidos que vuelve que esto tenga otras aristas, otras visibilidades y otras formas de enfrentarse los problemas, aunque los desafíos democráticos siguen siendo grandes, ¿no? Entonces, Héctor, cuando en los años 80, sobre todo, cuando veníamos de dictaduras militares, todavía en los 90, cuando decían, no, tenemos una democracia procedimental, una democracia de fachada, etcétera, etcétera, en algún momento la gente que había vivido la dictadura dice, ojalá nunca pases por vivir una situación de
lo que es estar frente a la tortura, a la picana, y vas a valorar lo que son las democracias, ¿no? Aún aquellas democracias a las que les falta mucho por desarrollar, como es el caso del hondureño. Pero no podemos echar por la borda que la voluntad popular sigue siendo importante, sigue siendo determinante, incluso creo yo, para que tengamos los gobernantes que vamos teniendo. Y en ese sentido es importante y le falta mucho. Y esto sobre todo por la tercera, con la cual quiero cerrar la parte, por la tercera afirmación. Yo creo que es importante, si somos demócratas, si queremos ser demócratas, más allá de las afiliaciones políticas partidarias, hay que afirmar, y yo creo que no sé si está en tu documento, yo esperaría que esto no aparece como un escenario, que realmente hay elecciones el 30 de noviembre en el país. Y que este escenario de que no van a haber elecciones, que se ha venido mencionando desde antes, y se han ido cayendo muchas cosas. Una de las primeras afirmaciones es que no iban a haber elecciones o que se iba a trastocar la Constitución, que se iba a romper la Constitución por la idea de que tenía que ser alguien a lo más cercano, a lo más interno de la familia del presidente Zelaya, quien fuera la candidatura. Esto se cayó. Y hay gente que lo sigue pensando. Hay gente que quiere dar esta idea, a pesar de todos los votos que sacó, que la presidenta Moncada no cuajó, no va a cuajar, y que va a emerger alguien de la nada y que aparece ahí ya como la candidatura. Eso no es real. Es una cosa, porque tú sabes, Héctor, que la construcción de los escenarios que tú has hecho tiene que ver con dos elementos. Si bien es cierto, tienen algo de imaginación y creatividad política, pero tienen hechos y tendencias para poderlos construir. Y seguramente, no dudo que están en el documento. Pero no hay hechos ni tendencias que digan que hay otro juego dentro del Libre para que quien ya ganó las elecciones contundentemente, con mucha fuerza, pues eso ha estado, lo menciono porque ha estado reiterándose y diciéndose y se cayó esa idea. Entonces, hay elecciones, ahora en esas elecciones, lo que va a contar y lo que tiene que contar es la voluntad popular. Probablemente hay organización que superar, afinar, pero yo creo que el país siga teniendo elecciones es importante para no retroceder a 2009, golpe de Estado. ¿Y por qué un poco se me zafó la broma? Por el 2017. 2017 es una de las fachadas, más fachadas de la democracia hondureña, porque estaba totalmente aislado de la voluntad popular. Bien o mal, hoy tienes uno adentro de cada uno de los partidos políticos, candidatos que han superado con creces a los competidores internos. Entonces, eso es importante. Además, hay que avanzar en la perfección democrática, aunque la democracia nunca, y Estados Unidos lo ha demostrado últimamente, va a ser perfecta, o sea, 100% constituida. Entonces, son las tres cosas que quería plantear, Renato. Muy bien. Que habrán elecciones, dice Eugenio Sosa, que habrán elecciones generales el 30 de noviembre. Pero bueno, ¿hacia dónde vamos con esta investigación de Héctor Corrales? Él habla que la democracia formal, que el tablero político actual de Honduras nos presenta una democracia formal que opera como fachada. Dice que la división de la oposición no es accidental, sino producto de un equilibrio explotado y parcialmente creado por el oficialismo, por el gobierno. Y que en el plano internacional este gobierno de Xiomara explota el equilibrio geopolítico de gringos y chinos continentales cooperando en lo urgente con Estados Unidos mientras cultiva una narrativa refundacional útil para consumo interno, y habla que el control ejercido por el clan Zelaya con Mel como arquitecto en la sombra trasciende la mera disciplina partidaria, que se basa en una ingeniería política que incluye control vertical de Libre, instrumentalización selectiva de las instituciones, manipulación y fomento, división y una ventaja decisiva en acceso a la información e inteligencia. ¿Y a dónde nos conlleva todos estos factores? Porque esta es la segunda parte que vamos a analizar. Según la investigación de Héctor Corrales, a que el escenario dominante en el futuro cercano, en los próximos meses, antes que termine el año, es a la continuidad de Libre, que esa es la segunda parte de esto,
Todos los primeros factores nos conducen a pensar, según Corrales, que el escenario dominante es la continuidad del libre, con una victoria cuestionada. Van a ganar, dice, pero la victoria será cuestionada, pero será manejable. Cuestionada, pero será manejable. Se quedarán en el poder. Sostenida, ¿por qué? Por ventajas estructurales y opositores que no se coordinan. Y además, deja entrever otro escenario plausible, es el que un quiebre sistémico, es el de un quiebre sistémico. Resultados ajustados, que Narrala o Afura estén ahí cerquita de Rix y Moncada, reconocimiento dividido en el aspecto internacional, unos que sí, ella es la presidenta de Honduras, Rix y Moncada, dirán algunos países, y otros países no, hubo fraude en esas elecciones. Y bloqueo institucional de una transición pacífica. Bloqueo institucional de una transición pacífica. Ese es el resumen ejecutivo que le dejo a Aníbal Calix para que nos valore y después que Héctor venga a sustentar lo que está diciendo en esta investigación. Adelante, Aníbal. Pero, Renato, yo quisiera apuntar con respecto a las preguntas. Primero, felicitar a Héctor porque en mi opinión es importante que nosotros comencemos en el país a brindar análisis, a hacer análisis críticos, a en determinado momento discutir lo que está sucediendo para poder generar algunas propuestas de mejora. El insultarnos entre todos, en estar señalando nada más los defectos de los demás, eso no va a sacar adelante a nuestro país, sino que la verdadera propuesta, la verdadera opción de cambio es lo que va a cambiar el status quo que nosotros tenemos en este momento. Y en ese sentido, este tipo de documentos, este tipo de discusión es muy importante que lo podamos realizar en el nivel en que se está haciendo. Segundo, sí, la democracia la podemos nosotros analizar desde el punto de vista de ser un estado mental. Si nosotros pensamos que las personas pueden tener opiniones diferentes y aún así no ser enemigos, nosotros podemos tomar la democracia también como un proceso de toma de decisiones, el cual se ha visto fragmentado y debilitado en nuestro país, como bien hacía mención Eugenio, elecciones, que es el proceso máximo de toma de decisión de un país, los cuales fueron manipulados y existió el fraude y no representan la voluntad de la ciudadanía. Y después está la democracia como sistema de gobierno, que desafortunadamente, como nuestros políticos han sido expertos en buscar el control sobre las personas y las instituciones, debilitan los procesos y esa democracia el sistema de democracia que nosotros tenemos. Entonces, en este sentido, lo que estamos viendo nosotros y que el análisis lo demuestra fehacientemente es que tenemos nosotros una democracia limitada, una democracia que está constantemente siendo debilitada en búsqueda del control de los líderes, que no solo son a nivel gubernamental, ¿verdad?, sino que son de todos aquellos que han mantenido control sobre este país. Lo que también quisiera remarcar es que como hay esa teoría también de para poder usted dividir a la ciudadanía y poder tomar control sobre las decisiones de la misma y sobre las acciones de ellos también, usted siempre busca identificar un enemigo. Y en este sentido, la oposición durante mucho tiempo ha planteado al expresidente Zelaya, a la familia Zelaya, como ese enemigo, como el causante de todos los problemas, para poder apartar al resto de la ciudadanía. Y en ese sentido se le ha venido creando como un ambiente o un entorno de omnipresencia al expresidente Zelaya y de poder sobre todas las decisiones y lo que sucede acá. No, el expresidente Zelaya es una persona que entiende cuál es el sistema y que es bueno para ponerse de acuerdo con el resto de las personas que han tomado decisiones en este país. Pero la persona, en mi opinión, que tuvo más control sobre toda la institucionalidad está preso en Estados Unidos. Entonces tampoco podemos nosotros decir acá que hay alguien que pueda controlar el país y que hay alguien que va a poder estar encima de si en algún momento la ciudadanía estratégicamente logra articularse en función de un objetivo específico, que puede ser, como sucedió en las elecciones pasadas, sacar a alguien del gobierno.
Y aquí es donde también espero que nuestra discusión pueda llevarnos a poder identificar alguien o quienes pueden realmente ofrecer una oferta electoral de un verdadero cambio, que no sean las próximas elecciones como fueron las anteriores, que fuimos básicamente a votar por el que estuviera ahí, porque nuestro principal objetivo era sacar al que estaba en el gobierno. Y esto es importante que la ciudadanía también lo entienda, pero también debe de entender que todo lo que estamos viendo en este momento es el síntoma de la enfermedad, que la enfermedad es la debilidad institucional que los liderazgos políticos han causado en el sistema de democracia de nuestro país por la búsqueda del control. Cuando usted quiere controlar un gobierno, usted debe de controlar personas y debe de controlar instituciones. Pero en ese proceso usted debilita la institucionalidad. Y a mí siempre me gusta hacer referencia del libro de por qué fracasan los países, donde estas personas hicieron una investigación también a nivel mundial de cuál era el factor que determinaba el desarrollo de los países. Y al final fue el imperio de la ley, que una de las manifestaciones del imperio de la ley es la solidez institucional. Entonces, eso debe de ser nuestra búsqueda. Eso debe de ser el factor determinante para los ciudadanos para en las próximas elecciones votar por alguien. Es quien va a brindar esa seguridad jurídica, quién va a tratar de implementar en nuestro país la cultura del imperio de la ley y que eso se va a traducir en tener instituciones sólidas. Ahora viene, Aníbal y Eugenio, lo más complicado de un investigador social. Y en el caso de Héctor Corrales, sustentar, argumentar los dos escenarios posibles que se nos avecinan en Honduras. La victoria de Libre, cuestionada pero manejable, sostenida por ventajas estructurales y opositores que no se coordinan, y el otro escenario que él concluye, producto de su investigación, un quiebre sistémico, resultados ajustados, siempre ganando Libre, reconocimiento dividido y bloqueo institucional de una transición pacífica. Ahora viene lo más pesado para Héctor, sustentar estos dos escenarios que concluye su investigación, la investigación de Nodo, este laboratorio nuevo que surge en Honduras. Así que después de la pausa nos vamos a poner de pie. Y queda con el micrófono abierto Aníbal para cuando quiera intervenir y Eugenio Sosa a reaccionar, replicar, disentir o coincidir cuando también lo quiera. Después de la pausa comercial. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Damos lectura a algunas opiniones a través de X. José Nasrallah y Asfura son el maquillaje del sistema, una ilusión de alternancia mientras el poder nunca cambia de manos. Henry Smith escribe la siguiente pregunta: ¿por qué a estas alturas nos sentimos cómodos con lo que nos preguntamos y sabemos? Leonor Flores escribe: mientras el pueblo sufre, los partidos tradicionales siguen jugando póker con el futuro del país y siempre ganan los mismos. Marlon Cerrato escribe: claro, yo ratifico lo que Pepe Lobo, conste que soy liberal, que este gobierno se quiere quedar en el poder a como de lugar. Gracias a Dios el Congreso no les favorece y no es que no los están tentando con billete, no se vendan diputados padres de la patria. Emanuel Berríos escribe: el bipartidismo en Honduras no es oposición, es una sociedad anónima donde los accionistas son las mismas 10 familias de siempre. Muchas gracias, sigo opinando también a través de nuestro número de WhatsApp. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Puede venir, Renato. Bueno, ahora lo que los hondureños quieren saber, la sustentación en la investigación hecha por Nodo, presidida por Corrales, para llegar a esos dos escenarios posibles
y dominantes. Él habla de escenarios dominantes en el transcurso del año. Héctor. Gracias. Bueno, primero, solo cuando hablamos de la fachada o de cómo funciona el Estado, tenemos que irnos a lo ideal, a lo filosófico, que comenzamos siempre con, por lo menos, cómo está nuestra república, los primeros 3 poderes del Estado. Y esta es una versión simplificada, pero son las instituciones que me parecen más críticas ahorita: la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas, la Policía y algunas instituciones reguladoras económicas, ¿verdad? SAR, SENASA, CEFIN y CERNA. Eso es como parte del argumento. Y después también tenemos aquí al lado que, bueno, aquí son las que mantienen el orden y el Estado de Derecho, podríamos decir, con el Poder Judicial, el Ministerio Público, y después estas son instituciones de regulación económica. Después tenemos algo acá que es un rol un poco más blando, que es lo que yo llamo digamos, la propaganda estatal o los medios estatales, ¿verdad? Entonces, la planificación estratégica, el Poder Popular, Canal 8, Radio Nacional de Honduras, ¿verdad? Aquí abajo hay algo también más separado, pero que son los colectivos o grupos de choque que vimos tal vez al principio de gobierno, pero no los hemos visto hace mucho tiempo. Acá arriba tenemos lo que yo digo como nuestro sistema político democrático electoral, que es una mezcla de todo, con el CNE como la institución rectora, pero repartida entre 3 partidos, como lo mencionaba Eugenio al principio, y una colección de actores alrededor de estos partidos. Algunos de estos actores están adentro de los partidos y algunos de estos actores están externos a los partidos. Eugenio lo mencionó en algún momento. Las cosas se arreglaban en las casas. Yo todavía creo que se arreglan en las casas. Entonces, por eso quiero dejar claro de que hay actores externos acá y que no solo son los partidos los jugadores. Después acá en la esquina tenemos a los diferentes sectores de la sociedad y que están organizados, digamos, está ONGs, el sector privado, organizaciones de derechos humanos, campesinos, trabajadores y aquí el grupo de sociedad. Entonces, si podemos pasar a la otra, por favor. La tesis, y es algo que lo dijo Eugenio y lo dijo Aníbal, es de que todas estas instituciones simplemente se convierten en palancas, se convierten en herramientas para apretar tuercas y para mover los flujos de influencia, para mover las diferentes piezas de la sociedad. Entonces, por ejemplo, cuando hablo de una institución que tiene que ver con regulación económica, ¿cómo puede afectar una institución con regulación económica a grupos empresariales? Con devolución de créditos fiscales, con retención de permisos o licencias. O sea, esas son quejas que han habido, ¿verdad?, en este gobierno y en los pasados, porque voy a llegar después a eso. Después teníamos aquí el Ministerio Público, teníamos acá el Poder Judicial, la Secretaría de Seguridad. Entonces, varias gente me ha preguntado, ¿cómo puedes decir de que el escenario dominante es de que haya una continuidad de libre? Y creo que hay una serie de preguntas que todavía nos tenemos que hacer porque no tenemos una respuesta clara. O sea, ¿qué significa para la libertad de asociación que vayamos a elecciones con un estado de excepción y que la oposición tenga que defender el voto pero no tenga el derecho constitucional de estar en las calles? O sea, ese tipo de preguntas todavía nos queda por hacerlas y espero las podamos explorar en el programa. Entonces, la próxima, por favor. Y con esta cierre. Entonces, me quedo con las instituciones más importantes que mencioné ahorita, todas con bastante influencia desde la Presidencia de la República. El Congreso acá, que considero fue informalmente disuelto hace mucho tiempo y solo se reactiva de vez en cuando. El Ministerio Público, las Fuerzas Armadas, Canal 8 y bueno, la propaganda estatal. Y esta gráfica lo que quiero enseñar aquí es de que si bien no están usando todo su músculo institucional todavía para terminar con el CNE, están sellando la narrativa oficial de qué fue lo que pasó. Con el informe que va a sacar el Congreso, lo que nosotros vamos a tener o lo que se espera de la Comisión del Congreso es las Fuerzas Armadas exoneradas, todo se debió a mala planificación y tenemos que apoyar al CNE externamente para que podamos tener un proceso electoral asegurado. Pero tú sabes que no es vinculante ese informe del Congreso, que en todo caso aquí quien puede dar un giro y determinar qué fue lo que pasó en las elecciones primarias es el Ministerio Público con una investigación objetiva e independiente. Es correcto, pero lo que domina acá es el relato, es la narrativa, es el cerrar todo el círculo alrededor de COSET, que es la que está
mandando el mensaje y siguiendo con la denuncia. Y muchos sectores de la sociedad y de la oposición de qué es lo que está pasando ahí, pero con el informe del Congreso, con la maquinaria de propaganda, con el silencio del Ministerio Público o con lo que vaya a hacer que saque el Ministerio Público y con las Fuerzas Armadas, que ahora está silenciosa, pero en el principio sí estaba siendo parte de la narrativa, esto está desembocando en lo que estamos viendo ahorita en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, el escenario dominante, digamos, de una victoria limpia, es apretar todas las tuercas, porque lo que se va a tratar de hacer es que los flujos de votos estén lo más equilibrados entre el Partido Nacional y entre el Partido Liberal, y ese le da la mayor oportunidad al oficialismo de quedarse. O sea, ese para mí es el punto de que quién tiene más palancas, quién tiene más información, y nosotros lo vamos a explorar más adelante en el programa. Hay varios puntos de que se deben preguntar. Solo un elemento, ¿sí? Han dibujado, digamos, los actores en general, sí. ¿No? Acércate a la pantalla, por favor, Eugenio. No sé. Has dibujado los actores, pero aquí en el cuadrante que tenías anterior, no sé si es posible. La anterior gráfica, por favor. La anterior gráfica. Aquí, mira, digamos, sí lo mencionaste, pero está muy difuminado en lo que mencionaste y en la visualización, que siempre ha jugado un papel importante en los procesos electorales, todo el peso de, no el sector privado en general, sino un sector empresarial importante, que incluso en otros momentos se ha llamado el poder fáctico, y que realmente en esta coyuntura, más allá de acuerdos o desacuerdos que podamos tener, ha jugado un rol activo de oposición política. Es un punto. Y es como cuando en el caso de la generación de opinión pública de los medios, pones Radio Nacional de Honduras, Canal 8, perfecto, son canales estatales y están, obviamente, siguen una directriz de gobierno, pero atrás tenés todo una cuestión, que ahí lo tenés el microfonito, pero todo un ámbito de matriz mediática privado que bueno, difunde, contrasta. Todo participa en un juego del concierto de lo que es la sociedad. Sí. Entonces, eso tiene un peso importante. Recordemos lo que jugó esos sectores en la perpetuidad de Hernández contra viento y marea, violando Constitución y después haciendo fraude. Entonces, yo digo que los pongo ahí como un elemento que de repente aparece cuando vas avanzando en los escenarios. Y súper valioso porque él quería primero poner esto para después para responderle a Eugenio y comentar sobre lo que dijo Aníbal. Porque el informe también deja claro de que este es un problema histórico. O sea, esto no es culpa de Mel, como dicen, sino que, y cuando hablo de que el sistema se resiste a cambiar, el sistema cambia periódicamente, pero solo se reconfigura su liderazgo y quienes están, pero funciona de la misma manera. Todos instrumentalizan las instituciones para impulsar un proyecto político, no el servicio a la ciudadanía, que es lo que se espera de una república. Entonces, ninguno de los estados en el mundo es perfecto, definitivamente todos tienen variaciones de esto, pero la pregunta también es porque desde que regresamos a la democracia no hemos logrado construir, sino que vamos para atrás, y no es culpa de lo que está pasando ahorita, sino este es una consecuencia también de cómo se acostumbró a usar el sistema. Bueno, yo no... Renato. Sí, por favor, Aníbal. En ese sentido, primero quisiera, decirle a la ciudadanía que es bien importante ese análisis y principalmente visualmente cómo podemos nosotros ver esa dinámica del Estado y cómo se juegan los diferentes intereses. Es bien importante que lo hagamos. ¿Por qué? Porque la clase política tradicional de nuestro país, los que han manejado este país, se ponen de acuerdo en 15 minutos en función de esa dinámica. Las personas que queremos cambiar Honduras, tenemos que aprender a hacer este tipo de análisis y entender esa dinámica para poder influenciar sobre la misma. Y resaltando específicamente sobre la parte del Consejo Nacional Electoral, ese es un buen ejemplo para que nosotros discutamos también la falta de solidez institucional, porque la solidez institucional se manifiesta bajo 3 factores. Primero, el quiénes lo integran y cómo se eligen esas personas que lo integran. Segundo, el financiamiento con el cual trabajan. Y tercero, la toma de decisiones o sobre lo que ellos realizan sus actividades, ¿quién lo determina? Y aquí nosotros podemos ver cómo mediante el financiamiento
también desde el Congreso Nacional, que es otro actor que está ahí en ese esquema, le causa un problema a que pueda realizar la institución, el Consejo Nacional Electoral, su acción primordial, que es asegurar las elecciones. Nosotros pudimos ver cómo el proceso de elección, de selección y elección de los candidatos es básicamente un pleito partidario que se traslada a la institución. Entonces veamos cómo la interacción en los diferentes elementos de esa dinámica que plantea Héctor tienen influencia sobre la falta de institucionalidad que tenemos en nuestro país y principalmente sobre los resultados. Entonces también debemos de enfocarnos en cuál es la solución para estos problemas. Cuando intervenía Héctor, lo analizaba detenidamente. Es decir, cómo algunas instituciones del Estado pueden arrinconar a empresarios, cómo desde otras instituciones o poderes del Estado se puede intimidar a ciertos sectores en función de que el control de esa institucionalidad contribuya a que el partido en el poder gane las elecciones. Y aquí me estoy acordando de algo. Yo nunca escuché a un fiscal general, tenemos Ministerio Público, que es de reciente creación. El Ministerio Público es una institución nueva en Honduras, si nace en los tiempos de Callejas, que dice va a tronar Honduras en los próximos días. O en cadena nacional. Va a tronar Honduras, dice, porque estamos investigando un acto de corrupción de 3.000 millones de lempiras de las administraciones pasadas. Yo digo, si es así, bien que caigan los corruptos, pero miren qué coyuntura lo dice, va, y con publicidad, va a tronar Honduras, dice. Y aquí es cómplice mío Luis Javier Santos. No dijo cómplice. No, aquí está aliado conmigo Luis Javier Santos. Así puede. ¿Le has lanzado críticas fuertes a Luis Javier últimamente, no? No, es que lo dijo. Y aquí está Luis Javier, dice, nos desvelamos anoche preparando esto. No, sí, me cae bien. Fíjate que yo siempre defendí la imagen de Luis Javier Santos. Es un hombre que desde la vida. Que se ha jugado la vida, ¿cómo no lo va a respetar uno? Pero la verdad que uno también debe comer, pues, y debe tener el salario. ¿Va? Él no se la puede jugar su salario y su futuro. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Pero me parece que por este análisis, por esto que tú investigas, de que esa toda institucionalidad juega a favor del proyecto político del gobierno, no es suficiente como para pensar esos dos escenarios o ideas predominantes que tú manifestas ahí. Que Libre va a ganar ajustado, aunque sea cuestionable, y que eso lo puede controlar fácilmente, que se va a quedar en el poder. Bueno, ¿y dónde queda la gente? Y si Libre no es capaz en los próximos meses de generarle esperanzas y expectativas a la gente, oíme. No, pero es que hay un problema, Renato. Sí. Y es un problema instalado también en casi todas las discusiones, por lo menos las personas que seguimos siempre este programa que tú diriges. Mira, Libre está en la competencia política, sabe que está en juego electoral, y viene y el escenario dice, es uno de los escenarios predominantes que gane las elecciones, pero bueno, y luego, yo no sé si el informe así lo dice, y tú lo agregas y dice, se va a quedar, pero ¿cuál es el problema si gana? No es que se va a quedar, es que ganó. O sea, correcto. Porque tú no, pero... No digo que todo, pero entonces viene toda la discusión. Me voy a mover a traer este informe. Sí. Viene toda la discusión y sabes aquí de gente que viene aquí a opinar y dice, no, es que el problema es que todo eso que se está haciendo y empiezan la teoría de la conspiración, es que Libre se va a quedar, pero ese quedar lo utilizan como que es fuera de la voluntad del pueblo y fuera de la cuestión. Ahora, un resultado mucho menos si no es como el que logró la presidenta Xiomara en un sistema político que tenemos, Héctor, la gente va a plantear desacuerdo porque está construido un sistema de partidos para tener muchas diferencias, ¿verdad? En la forma de gobernar, en la forma de ser, en la forma de actuar, etcétera. Entonces, y está construido eso. Porque mira, aquí hay una cuestión. Cuando se surgió Libre, la primera apuesta fue que este partido no emergiera.
después que no llegara a ganar y se montó hasta un fraude para que no ganara. Correcto. Y ahora un poco que no pueda continuar, si es aún en el marco de la posibilidad de un gobierno de continuidad de un triunfo electoral. Entonces yo creo que de quedarse en qué condiciones. Si gana... No, mira, está bien que lo recuerdes porque me permite a mí volverlo a decir. ¿Qué hemos dicho nosotros aquí desde este programa? ¿Qué hemos dicho? Que lo único que le pedimos al Estado de Honduras son elecciones libres y transparentes. Y que si gana Rixi, esa es la voluntad popular y tenemos que respetarla. Mira, yo lo digo. O si gana Narrala, o si gana Narriafura. No, eso lo tenemos claro y coincidimos plenamente. No, yo lo que le estaba diciendo a Héctor Corrales es que él dice que todos estos factores que enunciamos primariamente nos conducen a un escenario dominante, que es la continuidad de Libre, con una victoria cuestionada pero manejable, sostenida por ventajas estructurales, el control de la institucionalidad, y pone un segundo escenario, que es el de un quiebre sistémico, resultados ajustados, reconocimiento dividido y bloqueo institucional de una transición pacífica. No, si gana correctamente Libre, sin trampas, con elecciones transparentes, con equidad hacia todos los partidos, bienvenido el triunfo de Libre porque es la voluntad del pueblo, en eso estamos totalmente claros. Renato, y por mucha debilidad institucional, tenés un CNE que está constituido equilibrado en los partidos políticos. Yo creo que eso no lo puede desconocer, porque... Sí, te estamos escuchando. Ya vamos contigo, Aníbal, y también con Héctor. Al Libre le tocó competir, al menos en 2 elecciones, en una fuera de esa estructura totalmente. Recuerda que 2013-2017 no tenía ninguna posibilidad de ser partícipe de las reglas, aun cuando las reglas, como siempre, eran de los partidos políticos que en ese momento ya estaban adentro. Sí. Entonces, claro, ¿qué busca un actor cuando está fuera y compite fuera? Pues, hombre, yo necesito estar. Y es lo que hace en el 2021 y, claro, las cosas funcionan ya de otra manera. Así es. No, sí, y tiene toda la razón. O sea, si no está en la mesa, está en el menú, como dicen, y por eso se reconfiguran todas las instituciones democráticas y de justicia. O sea, la Fiscalía ahora con 3 personas, una de cada partido, ahora 15 magistrados en vez de 10, ahora todo es tripartito, el pastel es de 3, no es de 2. Y cuando hablamos del CNE, ahí voy a discrepar un poco, porque aunque está emparejado, la narrativa oficial totalmente es para que solo haya una versión, y para que la otra versión es que no va a haber una respuesta satisfactoria a esa pregunta de qué pasó. En las sesiones del Congreso, los congresistas querían saber qué fue lo que pasó. Entonces habían 2 versiones. Hay una versión de que todo fue lo que se atrasó, entonces por eso salieron los buses tarde. Pero nadie explica por qué se pararon los buses. Y no me voy a meter a eso, solo que va a ser una pregunta que si no se contesta, el CNE no va a tener credibilidad y no va a tener la estabilidad. ¿Qué va a pasar con ese debate? ¿O se va a apagar totalmente? ¿O qué va a pasar más adelante? La debilidad del CNE lo que hace también es que invita a actores externos a que legitimen y que lo refuercen. Eso es algo peligroso porque está constituido como un órgano constitucional. Porque abre puertas, ¿no? Exactamente, o sea, invita a que otros actores vengan acá. Pero lo que yo te quería decir es que aún con Renato. Sí, primo la opinión de mis panelistas. Adelante, Aníbal. Y aquí, disculpe que lo interrumpa, solo quería hablar un poco en función de la legitimidad de las decisiones que le da a usted una institución débil. Ese es el principal problema que nosotros tenemos en el país y que tenemos nosotros que llegar al punto de hacer análisis que qué va a suceder si tenemos una elección cerrada. Imagínense que nosotros si tenemos un análisis especial para una elección cerrada porque no tenemos confianza en el órgano que va a dar o que va a determinar la decisión. Y aquí no podemos hablar nosotros tampoco solo de que son percepciones. Renato, yo encontré personas en las bodegas del Infop cambiando los votos en una urna cuando la elección de San Pedro Sula del Partido Anticorrupción que había ganado la alcaldía de San Pedro Sula acá allá en el 2013. Y los encontré, abrí, llegaron los 3 comisionados del Consejo Nacional Electoral y me dijeron que lo que yo había visto no era verdad. Entonces, mientras nosotros tengamos ese tipo de situaciones, es difícil pedirle a la ciudadanía que confíe. Y es por eso que yo reitero este tipo de situaciones, ¿y qué pasó con el Partido Libertad y Refundación? Él vio que él era un sistema electoral
en el cual él no participaba. Y no llegó a cambiar ese sistema en el cual él no participaba para hacerlo democrático, sino que solo llegó a meterse en la toma de decisiones y a sacarle provecho al sistema. Entonces nosotros tenemos que de una vez por todas también buscar cuáles son las soluciones para que todo esto no siga sucediendo, para que si en Honduras se pierde por un tan solo voto, la ciudadanía sepa que ese fue realmente el resultado. No que digamos, es que lograron ellos cooptar el sistema y sacarle provecho individual. El 60% de la población que no tiene un partido político no anda buscando que alguien en particular gane, sino que gane el que tenga más votos. Y eso es lo que al final debemos de buscar todos nosotros. Sí. Bueno, no hay duda que mucho de la estabilidad del país en los próximos meses, antes, durante y después de las elecciones, pasa por tener un Consejo Nacional Electoral equilibrado, transparente, colegiado, claro, democrático, autónomo. No, y de hecho, por ese tema de las elecciones son el punto de partida. Hay una frase que a mí me gusta: las elecciones no agotan la democracia, pero pasa por ellas. Sí. O sea, la democracia pasa por ¿Tú crees que en Venezuela en esta última elección ganó Hugo Chávez o se robó el Consejo Nacional Electoral las elecciones a la gente y al partido de oposición o los partidos de oposición en alianza que ganaron? No, bueno, yo creo que ahí hay una cuestión ahí totalmente controversial y no sé, no tengo todos los elementos, pero yo creo que en este caso estamos hablando aquí de Honduras y por esa pregunta tuya, ese es otro tema. No, Honduras no es Venezuela. No, es que quiero llegar a eso. Honduras no es Venezuela. Honduras tiene su propio proceso, sus propias condiciones, sus propias características. El país tiene una relación como Estado con todos los otros estados y bueno, es una cuestión de autodeterminación. ¿Dónde quiero llegar por lo que estaba diciendo Aníbal Cali? Del papel que debe jugar el Consejo Nacional Electoral. ¿Tú crees que en Venezuela ganó las elecciones últimas Hugo Chávez? No. ¿O el Consejo Nacional Electoral se las robó para otorgárselas a Hugo Chávez? A Nicolás, sí, se las robó. Perdón, a Nicolás Maduro. Sí, cuando digo Chávez. A Nicolás Maduro. El chavismo, ¿querés decir? Y ese creo que es el problema cuando llegan a tal nivel de captura institucional. Perdón. Entonces, mira, ese es el temor que tiene la oposición aquí. Pero ahí volvemos al tema. Todos los días que vamos, que es el guión de Venezuela, que es el guión de Venezuela. Entonces, no es eso. Mira, al final el espíritu de lo que yo escucho de la gente es, me lo preguntó la Dogu. ¿Sabes qué? Antes de irse me lo preguntó la Dogu. ¿Y usted cree, me dice, que ellos van a entregar el poder si pierden las elecciones? Ya había pasado lo de Venezuela. Es la preocupación. Por eso queremos un Consejo Nacional Electoral autónomo. Porque la oposición está con la duda si aún perdiendo el proceso va a pasar lo de Venezuela, que van a arrebatar el triunfo. Miren, ahí está todo el temor. Y recordar lo que te he dicho, si hay elecciones transparentes, que ese debería ser el propósito de toda la institucionalidad y los políticos, y gana Rixi Moncada, yo seré el primero en felicitar a Rixi Moncada porque esa es la voluntad del pueblo. Oíme, ¿quién puede molestarse si gana Rixi estrictamente por la voluntad del pueblo? Los perdedores tienen que aceptar la derrota y respaldar al futuro gobierno, aunque habrá momentos de repente que disientan de ella por las políticas públicas en el escenario que se convierte en presidente. Pero mira, no hay que perderse. Aquí no es que siempre damos con Venezuela, simplemente ese ejemplo de Venezuela no debe prevalecer aquí. Deben haber elecciones limpias y que triunfe el que refleje la voluntad popular y punto. Ahí se acaba todo el zaperoco que tenemos los hondureños con estas elecciones de noviembre. Sí, no, terminar, porque el tema de qué fue lo que pasó en el 2017 y en el 2018, ese fue un quiebre sistémico, ¿verdad? Y ese es el resultado también de la captura institucional histórica que se venía dando y cómo Juan Orlando se apoderó de tanto eso. Más de 40 personas murieron en protestas defendiendo el voto. O sea, no queremos estar en una situación similar bajo ningún punto de nuevo. Entonces, por eso creo que es importante que se tengan estas discusiones, que se tenga una clase política más madura, que podamos debatir y platicar como lo hemos estado haciendo ahorita. Porque lo que tratamos de plantear
es una imagen, es un espejo, no es una posición político-partidaria de decir no, que gane la oposición o que no gane Rixi. Aquí hay 3 elementos. No, y solo déjame, para ser justo, porque le quiero preguntar también, una pregunta que te hice a vos, que no me la respondiste, por cierto, sobre eso de Venezuela. ¿Tú crees que aquellas elecciones donde tu tío tuvo un protagonismo enorme del voto rural, ese fue un artificio e invento de Arturo Corrales para hacer ganar la reelección a Juan Orlando Hernández? ¿Tú crees que fue eso una trampa de la democracia de Honduras, Héctor? No sé si fue Arturo Corrales, pero sí fue una trampa de la democracia. Ah, ok. Renato, solo... No, y fíjate por qué. Solo 2 cosas. ¿Por qué acá, cuando se discute todo este problema electoral, tú lo estás diciendo, pero en la mayoría de discusiones de partidos políticos no dicen, no queremos que se repita el 2017? Correcto. ¿Por qué no? Tú nunca lo dices. No queremos que se repita el problema de Maduro. Yo por eso te digo, es una pregunta que sí se puede contestar, pero tendríamos que entrar en otro debate de un montón de consideraciones y aristas. Pero Venezuela tiene una realidad totalmente diferente a nosotros. Primero, nosotros tenemos un Consejo Nacional Electoral que yo entiendo la postura de Héctor, de toda la influencia gubernamental, entiendo su perspectiva analítica, pero aún ese CNE que tú dices no está equilibrado por la fuerza externa, adentro no está hegemonizado. Adentro no está hegemonizado. Y ahí hay decisiones. O sea, no tienes un consejo electoral donde dices, lo controla, como fue muchas veces en México, cuando siempre gobernaba el PRI, donde está única y exclusivamente controlado por un partido político. Y te decía, es más, a Libre le tocó competir en 2 ocasiones totalmente fuera de ese instrumento y lo importante que es estar ahí para un partido político. Ese es un factor importante de la democracia hondureña. Tercero, tenés 3 partidos políticos competitivos. Competitivos. Si no, ahí están los resultados electorales. Resultados no míos, resultados de este Consejo Nacional Electoral y donde los 3 firmaron, competitivos. Sí, porque yo creo que enfrascarse cuando tú hayas alto meses, no, que este ya ganó, yo creo que ese no es el elemento principal. Pero mira, yo disiento contigo en algo. Mira, ese Consejo Electoral fue superado por fuerzas extrañas el 9 de marzo. Perdió el control, aunque después tuvimos declaratorias. Aquí se demostró el 9 de marzo que cuando hay institucionalidad arriba del CNE, aunque el CNE es como un cuarto poder en materia electoral, que se le debe respetar y darle la autonomía, pero aquí el 9 de marzo se demostró que cuando hay instituciones dirigidas y con objetivos claros, pueden hacer fracasar al Consejo Nacional Electoral, aunque los consejeros sean muy buenos y tengan voluntad para sacar un proceso limpio. Mira, ese es el problema con los consejos electorales. Yo en algo coincido con Héctor, que ya lo dijo él. No es sano ir a las elecciones internas sin un verdadero informe de realmente lo que pasó. Y caiga quien caiga ahí. No, pues te digo, si son militares, si son hasta los propios consejeros del CNE, si son funcionarios del gobierno o asesores. Si es el otro, pero no se tiene, hasta hoy, eso hay que decirlo, un informe realmente colegiado, institucionalizado, que plantea producto de una investigación. Yo puedo decir muchas otras cosas como las que se han dicho, ¿no? Sí. Sí. Entonces, lo que quiero decir, cuando yo decía, vamos a elecciones, estas elecciones tienen que ser el desafío, obviamente, respeto a la voluntad popular, transparencia, son estas condiciones que planteo, aún con todos los problemas, el mismo CNE, la composición, partidos políticos en una competitivo, se le llama cuando un partido tiene la capacidad de disputa de poder, porque tenés otros partidos que realmente no han tenido, no tienen capacidad competitiva, entonces por eso se acuña esa palabra, ¿no? Y después voy contigo, Aníbal. Sí, primero, Héctor. Si Rixi Moncada gana, yo quiero que ella tenga la legitimidad que solo el Consejo Nacional Electoral le puede dar, porque si no nos esperan 4 años difíciles. O si los otros. O si los otros. O si los otros. O si los otros. Así de simple. Por eso es que hablaba del Consejo Nacional Electoral. No tanto por tener en mi cabeza lo de Venezuela. Venezuela ya con sus cosas, no. Es que lo de Venezuela no se debe replicar aquí. Pero para eso necesitamos un Consejo Electoral independiente. Y el 9 de marzo se demostró que esa independencia y esa autonomía del CNE es papel mojado. Cuando hay gente que quiere pervertir un proceso y tiene poder en el país,
Son 3 muñequitos los consejeros electorales. Por eso queremos institucionalidad ahí. Aníbal, adelante. No, primero, Renato, que debemos, y la ciudadanía principalmente, debe de tener claro que la lucha por el poder político, principalmente en el tiempo que estamos viviendo, comienza con el lenguaje. Y así como existe una narrativa de no queremos llegar a ser Venezuela, también el partido de gobierno utiliza las 10 familias como esa cocora que está ahí, que es el causante de todos los problemas que existen acá, hasta de los problemas electorales que son manejados por la clase política. Entonces debemos de nosotros entender que el tener un Consejo Nacional Electoral integrado por partidos políticos crea un problema político a lo interno. Y segundo, algo que hay que anotar y que es lo que sucedió en estas elecciones primarias, que dentro de los mismos partidos políticos no hay un control total y hubieron actores políticos a lo interno de cada partido que contribuyeron a los problemas que se dieron en esa elección, muchas veces sin el conocimiento ni siquiera de los concejales. Entonces, aquí es donde nosotros volvemos, tenemos que buscar una manera de poder cambiar esa integración y poder crear la solidez institucional que le hemos mencionado aquí en reiteradas ocasiones, pero esa es realmente la solución. Ahorita el análisis nos muestra exactamente el resultado que nos da de tener a partidos políticos involucrados en esa institución, siendo árbitros y jugadores al mismo tiempo. Entonces, aquí volvemos al mismo problema y también señalar algo. ¿De dónde salen todas esas elecciones? Tanto del Tribunal Superior de Cuentas, que no funciona, tanto de la Corte Suprema de Justicia, que se cuestiona, del Ministerio Público, del Consejo Nacional Electoral, del Congreso Nacional. Y es por eso que el énfasis ciudadano tiene que volver al Congreso, a que elijamos personas que realmente puedan votar por hacer estos cambios, porque ellos son los que los eligen, ellos son los que establecen las reglas del juego. Y es eso muy importante y no debemos de perderlo de vista. Ok, y antes de ir a la pausa, Héctor, mira, esta pregunta no te la pude hacer, porque tú hablas de 2 escenarios, y que el escenario dominante es la continuidad del Libre, con una victoria cuestionada pero manejable. Y otro escenario que tú planteas es el de un quiebre sistémico. Resultados ajustados, siempre ganando Libre. Reconocimiento dividido. Pero quiebre sistémico, ¿por qué? Es la pregunta. Quiebre sistémico. Sí, quiebre sistémico, ¿por qué? Porque vuelvo al tema. Una cuestión es que ganes, aunque sea ajustado, va a haber reconocimiento. Pero si se gana, se gana. Va a haber reconocimiento de la, digámoslo así, a que se está mencionando tanto el CNE, de la consejera, va a haber reconocimiento de los partidos políticos. Porque cuando tú tienes a veces candidatos que ya creen que tienen 2 millones, aunque nunca lo saquen las urnas, es complicado, porque ¿qué es lo que vas a reconocer si ya tienes todos los votos casi que van ahí? Entonces, en el segundo escenario, ¿por qué planteas quiebre sistémico? Ok, digamos que el gobierno, el oficialismo no es exitoso en manejar totalmente el emparejamiento del caudal de votos de cada uno de los candidatos de oposición. Y entonces, lo que decía Eugenio en el 2021, uno de los escenarios que estaban analizando era el empate catastrófico. Y principalmente viene de cuál margen de victoria es suficiente para que la gente le crea al CNE. ¿Qué va a pasar si el margen de victoria es menos de 2% o menos de 3%? ¿Cuánta credibilidad tiene el CNE para que el margen sea suficiente para que la gente lo crea? Y entonces, ¿qué pasa ahí? Que no debería ser problema, ¿no? Ajá, no debería ser problema, pero es. Así como nos encaminamos es. Entonces, ¿qué pasa ahí? La transferencia de la legitimidad, quién legitima el voto, se transfiere también a las calles. Si la oposición está coordinada, se va a ir a las calles. Si Libre, bueno, todavía tiene ese poder de las calles, se va a ir a las calles. Y este es un escenario particularmente peligroso porque la tensión adentro de las Fuerzas Armadas llega a su punto pique. El costo de que los mandos medios se mantengan pacíficos en un escenario de estos es mucho más alto del que es ahorita. Entonces, nadie va a querer tomar la decisión de ser el árbitro final, pero nadie va a querer reprimir y van a entender cuál es el costo de quedarse en silencio. O sea que los mandos medios, si la cúpula está aliada con algún interés político, los mandos medios de las Fuerzas Armadas ya en ese momento
van a tener muchas reservas en salir a defender a la cúpula. Esa tensión existe ahorita y sube y baja dependiendo de cuando aparezca la cúpula haciendo una declaración pública o cuando aparezca hablando de la ley de justicia tributaria o peleándose con Laura Dogu o quien sea. Esa tensión ya existe, o cuando va a Venezuela. Entonces, pero sube y baja. Entonces, como aquí en este escenario de un empate total es a donde más va a subir, porque ellos se tienen que refugiar en la ambigüedad. O sea, el escenario perfecto para las Fuerzas Armadas es que haya una victoria amplia de cualquiera de los dos lados. Pero si no ocurre así, oíme, pero en El Salvador, ¿quién fue el que ganó con 5,000 votos de diferencia? Serén le ganó a la derecha, ¿verdad? Con 5,000 votos de diferencia, en un país que tuvo una guerra civil de 80,000 muertos, más fracturado política, social y económicamente que Honduras, El Salvador. Y mira cómo un Consejo Nacional Electoral con madurez pudo sacar avante sin problemas esa elección y apenas ganando Serén con 5,000 votos de diferencia. Bueno, ¿por qué no llegamos nosotros a ese escenario con nuestro Consejo Nacional Electoral? Con todos los problemas de inestabilidad política que luego se generaron, porque es un país extremadamente inestable. No, Perú, el margen del profesor sobre Keiko Fujimori fue mínimo. Fue de 0 puntos. Sí. 0 puntos tanto. Costa Rica tuvo también una elección, no sé quién la ganó, no sé si fue Solís, pero tuvo una elección también extremadamente pequeña, ¿no? Limitada. Ahí es donde necesitas toda esta robustez institucional. ¿Qué pasa por los partidos políticos? Pues? Mira, aquí hay un elemento de realidad. Y pasa por la transparencia. Aquí hay claro. Aquí hay un elemento de realidad pragmática. Porque sí, el CNE, perdón, aquí nosotros tenemos un sistema electoral donde el peso determinante lo tienen, y no una persona, lo tienen el sistema de partidos. Así es. O sea, hay una relación entre el sistema de partidos y el sistema electoral. ¿Quién determina quién? Por nuestra configuración histórica, el sistema de partidos sigue teniendo un peso prominente. Y porque el gran sueño utópico de la democracia, que hay países que lo logran, y durante algún momento podrá avanzar, es donde estos organismos electorales logran una separación casi total por alguna forma de funcionar. En Honduras no. Entonces, los partidos siempre están por eso pendientes, porque así ha funcionado siempre. Y fíjate que hay un elemento interesante, creo yo, con todos los riesgos, y es que Honduras sigue siendo del país de América Latina de aún con el cambio de bipartidismo a por lo menos a 3 partidos políticos, de una fortaleza y un músculo fuerte de los partidos políticos. Aún la figura que tú la tienes ahí en uno de los escenarios, por lo que vi en el BTR, del outsider, en algún momento se creó que surgía y se espantó. El outsider aquí quedó espantado, terminó atrapado en los partidos políticos. No, y de remate terminó atrapado en el bipartidismo. Entonces aquí, esa figura no logra emerger por sobre los partidos políticos. Entonces los partidos políticos aquí son fundamentales, son determinantes. Entonces, una pregunta que hay que hacernos en estos escenarios: ¿cuál será el comportamiento de los partidos políticos en la oposición? De lo que el presidente Zelaya y el Libre llamamos el bipartidismo tradicional histórico. ¿Cuál va a ser el comportamiento? De aceptación de resultados, de que gane de manera clara, aunque sea un margen enorme, de la candidata Rixi Moncada. ¿Cuál va a ser el comportamiento del organismo electoral? ¿Cuál va a ser el comportamiento de los partidos y de algunos actores relevantes de la sociedad? Si sale Cosette López con Ana Paola Hall diciendo: estos son los resultados registrados, 1,000 votos de diferencia Rixi sobre el candidato liberal, sobre el candidato del Partido Nacional. Si salen ellas colegiadamente, con profesionalismo, porque creen que ese es el reflejo de la manifestación popular en las urnas, ¿qué tienen que hacer los partidos de oposición que perdieron? Aceptar la derrota. No va a pasar. ¿Que no va a pasar? Vamos a ver, Renato. Entonces no es democracia esto. Y a la inversa, si Libre sale perdiendo, miren, yo ese escenario segundo que tú colocas me parece un escenario posible, una victoria ajustada de Libre si liberales y nacionalistas no se unifican. Mira, si liberales y nacionalistas no se unifican, puede ser posible ese escenario tuyo de una victoria ajustada
de Libre. Pero si ese es el reflejo popular, Cosette, Ana Paola y Marlon deben salir y decirle por el bien del Estado de Honduras, de la tranquilidad del Estado, para reducir la pobreza, porque más revuelta en la calle, más pobreza. Estos son los resultados que tienen que hacer los partidos políticos, tanto Libre si pierde como los cachurecos y los liberales si pierden, aceptar los mismos. Eso es democracia. Por eso dices tú que esto es una fachada, que no es democracia, porque dice que no lo van a aceptar. No, es que lo que usted escribe, esa es madurez y esa es institucionalidad. Bueno. Y eso es lo que no tenemos aquí. El escenario para el ganador o el perdedor, así de pequeño el margen, va a ser las calles. Y si la oposición no se coordina, el escenario va a ser peor para ellos, porque en vez de andar a defender el voto, se van a echar la culpa uno al otro. Ok, Aníbal, contigo por último en este segmento y vamos a la pausa después. No, yo aquí solo quiero ir un poco más allá, Renato, porque realmente si nosotros analizamos la conducta histórica en nuestro país, a la ciudadanía se le ha contado la historia y nos han exigido que tenemos que aceptar esa historia que se nos está contando. Y el que salgan 3 concejales de acuerdo a manifestarse tiene que ir respaldado por lo que la ciudadanía experimentó, por lo que la ciudadanía vio a través de la transparencia del proceso, por lo que la ciudadanía puede ver en un portal, descargar los datos, hacer unos análisis que concuerdan con la decisión que les está mostrando el Consejo Nacional Electoral, porque nosotros, y lo reitero, el primer paso para la legitimidad de las decisiones de un Estado es la transparencia. Si nosotros no tenemos transparencia, nos están contando una historia. Y les reitero, yo estuve en esa historia en el 2013 y vi cómo nos contaron la peor mentira. Muchos acaso experimentaron en el 2017 la peor mentira. Entonces no podemos nosotros solo tener como expectativa el que se pongan de acuerdo 3 personas. Tiene que el proceso representar y brindar la transparencia necesaria para que todos estemos de acuerdo con esa historia. Sí, no, tienes razón, pero es que yo doy por hecho que estoy ante 3 personas cabales, democráticas, con cultura democrática, sanos e independientes y no con 3 mafiosos. Y entonces lo que me van a contar ellos no tienen todo el control, Renato. Hay que estar claro, ellos no tienen no lo tienen, pero si ellos son decentes y tienen valores democráticos, van a contar lo que pasó en las urnas y no lo que quieren que les cuente Narrala, Tito o Mel Zelaya. Es que se la están jugando también los 3 consejeros, se la están jugando. Sí. ¿Cómo quieren salir? ¿Manchados o como verdaderos demócratas? Tienen que contar lo que sucedió en las urnas. Y si reciben presiones de las cúpulas políticas, quienes van a salir perdiendo son ustedes. Simplemente, es facilito lo que pedimos. Cuenten lo que pasó en las urnas, aunque Rixi solo se haya impuesto por 1000 votos sobre el segundo, o a la inversa. Si Narrala solo aparece con 2000 votos arriba de Rixi. Esa es la democracia. Esa es la democracia. Pausa y seguimos con este análisis con Héctor Corrales de Nodo, con el director del Instituto Nacional de Estadísticas, el sociólogo Eugenio Sosa, y el exdiputado y analista político Aníbal Calix. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Alejandro Larios escribe, esas narrativas buscan frenar las reformas sociales, económicas y políticas que benefician a las grandes mayorías. Carlos Martínez Cepeda opina, las elecciones del 30 de noviembre las definirá de forma contundente el voto independiente. Y hasta el momento en ese informe no se habla de los independientes que son mayoría. La historia electoral de Ecuador se repetirá en Honduras. Alejandro opina, la ciudadanía se hartó del bipartidismo que durante años se enfocó únicamente en saquear el Estado. Hoy el cambio es libre, una fuerza política que surgió desde las calles y lucha incansablemente por los derechos de la clase trabajadora y de los sectores más vulnerables. Gracias, sigo opinando a través de nuestras cuentas. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Héctor sigue a Rómulo Matamoros, nuestro compañero, amigo, periodista, excompañero ahí, trabajó en la N. Y dicen que Rómulo escribió, y en efecto lo escribió, dice, un mensaje que dice, y ustedes creen en esa narrativa de los corrales,
preparando escenarios para favorecer al partido de gobierno. Vaya contribución de las compañías televisoras a la democracia. Rómulo, es que es una realidad. Mira, es una realidad. Más allá de estos factores que enuncia Héctor Corrales, es una realidad que si liberales, que si oposición no va unida a este proceso electoral, puede haber un resultado ajustado, favorable a Libre. No te pierdas en eso. Decir eso no es antidemocrático y no es no estar contribuyendo con la democracia. Y si Libre gana limpiamente el proceso, ¿por qué tiene que ser malo? Ese es un escenario posible también, sobre todo si van divididos los opositores, sobre todo si van divididos. Debes tener en cuenta ese escenario, es posible ese escenario. No sé por qué se asustan o dicen que los medios no contribuimos cuando se plantean escenarios como este. Sociológicamente, dime en 30 segundos, Eugenio, ¿hay algún pecado con formular estos escenarios? No, además yo creo que casos como Héctor hay que felicitarle que constituyen este proceso de analíticos, independientemente de que alguien coincida plenamente. Correcto. ¿No? Hay otras miradas, otras construcciones, desde otras perspectivas, pero ahora, un centro de investigación, si busca tener éxito en perspectiva de futuro, buscará la mayor objetividad posible. Fíjate que yo creo que eso tiene que ser Rómulo así, ya da por hecho que Arturo está asesorando ahora a Mel, porque ya está involucrando a Héctor pero diciendo que son escenarios que está planteando además, Arturo Corrales. Ya dijo Héctor que tiene 10 años de no ver allá a su tío Arturo. Además, el análisis de él, ¿no? Claro, claro. Su equipo, No tiene derecho un hombre joven a ser independiente y a dar su postura. O solo porque familia de Arturo es que ya el hombre se va a llamar al ostracismo. Por favor, yo creo que en este momento hay que despertar un poquito y tener claros que así como pueden ganar los nacionalistas, los liberales también puede ganar Libre. Ahora, el desgaste de Libre es abrumador, yo te lo digo. El desgaste de Libre es abrumador. Tienen que hacer cosas importantísimas e históricas en este país para recuperar ese cariño, esa afectividad, esa voluntad del pueblo por votar. Yo creo que el voto duro está listo para Libre, pero hay un voto que los acompañó en las pasadas elecciones, que esta vez no quiere votar por Libre. Es otro escenario posible, otro escenario posible. Claro, no, bueno, ese meternos a las cifras de las primarias y un poco las tendencias serían otros escenarios de eso, porque yo te digo una cosa. Está en el gobierno, normalmente Libre en el voto duro no ha sido, digamos, la fuerza que siempre ha sido mayoritaria. Lo que ha tenido, y eso es lo que le apuesta, es tener la capacidad de mover el voto general. Pero dejémoslo ahí. Ese es otro tema. Dejémoslo ahí. Nos vamos a meter a otro. Y en estos últimos minutos, aprovechémoslo. ¿Cómo podemos conseguir un Consejo Nacional Electoral con verdadera autonomía? Sabemos que Ana Paola está ahí por los liberales, que Cosette está por los nacionalistas y que conste por algunas facciones de esos partidos, ¿verdad? Así de simple. Que Marlon está ahí porque tiene el respaldo de Rixi, va a defender a Rixi a toda costa. Ahora, ¿cómo hacemos para que ellos, por favor, por Honduras, actúen con cultura democrática defendiendo los intereses del Estado más allá de los intereses del grupúsculo o el del liderazgo interno que los metió en ese cargo con el respaldo del Congreso Nacional de Honduras? A los tres les pregunto esto. Ahora, Renato, solo voy a decir algo para descargo de ellos también. Los tres han venido acá a decir que a pesar de sus afiliaciones partidarias están comprometidos con un resultado. No, yo se lo he escuchado a Cosette. A Marlon no lo he escuchado. Se lo pregunté y no me respondió. A Marlon no le he escuchado eso. Si los intereses de Honduras están por arriba de los intereses de Libre. ¿Sabes qué es lo que no pasa? me respondió. No, lo que pasa es que Marlon te dijo, yo no encuentro contradicciones entre los intereses del partido y los del país, porque nosotros estamos... Ese fue ese discurso. Pero de alguna manera, es respuesta. Han venido a decir que están comprometidos con eso. Y cuando él ha sacado los ex que ha denunciado ese tipo que se estaba inflando y todo, dijo, estoy comprometido con un proceso democrático. La pregunta es,
realmente, porque ellos tienen también un riesgo personal. O sea, recordemos que también cuando tú actúas en un partido político, está el interés del partido político y todo, pero hay una franja de riesgo personal también, que hace una valoración. Pero cada quien cuando acepte esos cargos se juega la vida, inclusive. Se lo he escuchado con intensidad a Cosette, con menos intensidad, pero de repente en el fondo es por su actitud, por su pedagogía para dar la respuesta. A Ana Paola, a Marlon sí no lo escuché. Aquellas dijeron, y sobre todo Cosette, los intereses del país están por arriba de los intereses del partido. Aquí lo ha dicho en público. Que sea cierto, bueno, tiene que demostrarlo en noviembre. ¿Qué piensas tú? ¿Qué poder, qué debemos hacer y por dónde pasa tener un consejo electoral que sea tan creíble para que cuando digan los resultados, que se supone solo son el reflejo de la voluntad popular contrastada, la gente no dude que así fue, aunque alguien gane solo por 500 votos de diferencia? Yo creo que hay una ventana bien corta para que estos actores externos y periféricos a los partidos, que no son ni los 3 consejeros ni exclusivamente los líderes de los 3 partidos, sino que también participan estos actores externos, que todos lleguen a un pacto de no agresión, que entiendan los 3 de que lo mejor para Honduras y lo mejor para la gobernabilidad de la administración de quien vaya a ganar las elecciones es que sean limpios y que el Consejo Nacional Electoral tenga credibilidad. Eso me parece fundamental, un pacto de no agresión entre todos estos actores y que estos actores se dejen de pequeñeces y trabajen técnicamente para lograr lo que se necesita lograr. Aníbal, ¿qué piensas tú? Renato, cuando usted quiere brindarle sostenibilidad y solidez a una institución, debe de actuar en frentes paralelos, frentes que son a corto y mediano plazo y frentes que son y acciones que son a largo plazo. A corto plazo, nosotros tenemos que brindarle transparencia al proceso. Nosotros no podemos solo esperar que el Congreso Nacional nos diga, sí, yo apoyo el proceso electoral, pero le transfiere el dinero tarde. Nosotros no podemos tener la expectativa de que los consejeros nos digan, sí, nosotros estamos actuando bien y transparente, pero no tenemos la transparencia en las decisiones de ellos, en la información que manejan y en los procesos internos, como el escrutinio especial, que es la herramienta con la cual hacen el fraude en nuestro país. Y después, a mediano y a largo plazo, nosotros tenemos que cambiar los procesos de elección, de selección y elección de los consejeros. Debemos de crear, hay un término y un concepto que se llaman los términos progresivos, donde los 3 consejeros no entran ni salen en el mismo momento, sino que progresivamente se van cambiando. De esa manera, un solo gobierno, un solo Congreso no tiene el poder total para poder decir quiénes son los que integran ese órgano. Y tercero, usted tiene que poner meritocracia en el proceso. Ahí no pueden llegar las personas que mejor representan un partido político. Ahí tienen que estar las personas o que son expertos en leyes electorales, o que son expertos en logística, o que son expertos en análisis y manejo de datos. De esa manera usted integra y crea solidez en una institución. Así debemos de buscar nosotros mejorar el Consejo Nacional Electoral. Gracias, Aníbal. Otros hallazgos en este trabajo de investigación de Nodo es que la oposición está atascada en un equilibrio perverso. Oposición estancada en un equilibrio perverso. En 1 minuto 15 segundos, explícame esto, por favor. Ok, el concepto de equilibrio perverso, pero realmente es un equilibrio subóptimo, viene de la teoría de juegos de por qué 2 actores deciden no coordinarse. Cuando sabiendo de que coordinarse sería una mayor ganancia colectiva, aún así deciden tratar de ganar, pero con el riesgo de quedarse en cero. Entonces, te referís a Narrala y a Tito Afuera. Exactamente, con un montón de factores. El primero es la pregunta de por qué soy yo el que tengo que ceder. Y ahí viene el ego y cuánto han trabajado cada uno de ellos para lograr la presidencia. Entonces ese es el primero. Después hay una diferencia en cuánta presión tiene uno o el otro de no aliarse. Porque hay presiones externas para que no se alíen también. Y esas tuercas se van a apretar para que... Externas, sí, para que no hagan alianza ambos. Sí, claro que sí. Externas, provenientes de Estados Unidos. Perdón. Externas a los partidos. Ah, bueno. Partidos. Sí, no. Vale que lo aclares. No. Es de nuevo regresando a todo el tema de las palancas, ¿no? Sí. Entonces, a eso me refiero con un equilibrio perverso, que ellos están atascados ahí en esa decisión de
de no coordinarse porque les beneficia a corto plazo no coordinarse. Ok, y ya anticipaste este otro hallazgo, las Fuerzas Armadas resurgen como polo político, pero tú mismo dijiste, cuando los mandos medios no están de acuerdo, la cúpula puede andar con otras decisiones y actitudes y no tiene el respaldo de las bases del Instituto Castrense. Sí, y lo peligroso es hasta dónde sube la tensión y Sí, qué es lo dentro que de la se institución requiere para que la cúpula calme, ¿no? Esa pregunta, ¿qué es lo que requiere para que los mandos medios se calmen, ¿no? Y resurge como polo político, porque en lo que hemos visto del comportamiento de la cúpula es la extensión del conflicto político que impulsa el gobierno es también replicada por la cúpula de las Fuerzas Armadas. Entonces es una extensión del proyecto político y eso es lo que resiente de que politicen el uniforme, de que lo conviertan en parte del proyecto refundacional. ¿Tú querías decir algo sobre eso? Yo creo, Eugenio? esto, el informe yo no lo tenía completo, pero voy a leerlo en detalle. Pero yo creo que, no sé, habría que revisar un poco más a fondo el CNE, dentro de toda esta influencia, pero también los márgenes que tiene, y los tiene, porque ellos están ahí, de actuación también, en respetar todos los procesos electorales, y lo tienen individualmente y en los vínculos institucionales, porque yo creo que las Fuerzas Armadas, en principio, por su misión, se van a pegar a lo que este organismo colegiadamente diga. O sea, de lo contrario... En las primarias no se demostró. Bueno, ahí que se dio ese problema de que esperemos que esté superado, pero en términos de resultados y declaración, en buena medida, el éxito es del reconocimiento que se dé acá. Por eso yo decía que estamos hablando siempre del oficialismo, pero ¿cuál va a ser el comportamiento de las consejeras y de los partidos que están en oposición? No es que el mensaje es para todos. Catastrófico. Entonces, claro. El empate catastrófico que usted decía. El mensaje es para todos. Y yo creo que el peso también que tienen de este proceso electoral, además del CNE, hay un peso importante en el sistema de partidos y por lo tanto en cada uno de los partidos políticos. Yo creo que los partidos políticos cometen un error y no se dan cuenta de lo que están haciendo cuando en algún momento alguien tiene toda la osadía de plantearse que no van a haber elecciones, todo se está construyendo un escenario para que no haya. Eso juega en contra de la dinámica política que tú quieres que la gente vote, que vaya a las urnas, porque la desincentivas. Pero eso no lo dijo Cosette. Han habido dirigentes políticos, pero no fue Cosette que dijo eso, que no iban a haber. Que en este momento no habían condiciones para ir a elecciones, pero advirtiendo, por favor, ayuden. Y mira, en ese domingo, fue en la semana posterior a las elecciones, pasó algo que aquí no lo hemos analizado y no entiendo por qué. A mí me chocó ver al CNE militarizado cuando llegó Roosevelt ahí con algunos militares, aquel montón de motos alrededor del CNE. Renato, pero tuviste la cúpula aquí. No, yo no lo niego. Y tú tenías ahí toda yo la no lo libertad niego. de preguntarles. Y ahí les he preguntado, ellos niegan, pero mira, esa actitud de ir a militarizar el CNE, mira, a mí me pareció una actitud intimidatoria de las Fuerzas Armadas, que yo espero que hayan sacado la lección, porque los ha desgastado ante la gente. Y esta institución que ha tenido altos y bajos, pero que ha recuperado afecto, sigue siendo de las instituciones más queridas. A mí esa actitud intimidatoria con motocicletas, con chafas, con la cúpula adentro, dando declaraciones, intimidando, a mí eso no me gustó de las Fuerzas Armadas. Pausa y los últimos comentarios con nuestros panelistas esta mañana. Más mensajes. Juan Carlos Segovia opina: hasta que no haya balotaje seguirá siendo un país ingobernable. Roberto Díaz escribe: la democracia se fortalece cuando el gobierno trabaja en beneficio del pueblo y no al servicio de un partido o una oligarquía. Debemos buscar construir gobiernos inclusivos donde la justicia y la ley sean imparciales, con derechos para todos, sin distinción ni privilegios.